porque Echeverría fue maestro gracias a ese especial don que tenía para exponer problemas y avances de sus investigaciones sin dogma alguno, siempre sugestivo y sorprendente en sus respuestas. Agregaría que fue maestro sin discípulos, porque el pensador creativo no requiere del discípulo, sino de un interlocutor que vaya por sus propias vías de pensar. Alguna vez uno de los más importantes intelectuales ecuatorianos, Alejandro Carrión, dijo que de Gangotena era un poeta que Ecuador había entregado a Francia. Tendremos que decir algo semejante en el caso de Echeverría. Sin duda, y no habla aquí el amigo, sino el lector de filosofía política, sin duda el más recio pensador que ha dado el Ecuador en el campo del pensamiento filosófico. Tendremos que entonces, digo, dárselo a México. ¿Qué hace del exilio, incluso del exilio interior, una especie de condición del pensador o del escritor o del artista aquí en el Ecuador? El árbol arraigue para que se eleve su tronco y se despliegue su fronda. Y ahí un problema que debe ser pensado. No porque el pensamiento de Echeverría carezca de raíces de nuestro mundo andino, equinoccial. El mismo nombre que le destinaron sus padres cuando nació al pie del Chimborazo ya es una manera potente de apoyar Bolívar. Pero hoy aquí la Flaxo sella un compromiso, y espero que con ella las demás instituciones universitarias, académicas y culturales del Ecuador, para saldar una de sus deudas más graves, su deuda con la filosofía, con las humanidades, con Echeverría. Ese es el lugar que acogerá el pensamiento de Echeverría, y desde el cual se desplegará para problematizar nuestra cultura, para cuestionar la política en apertura hacia lo político. Sin embargo, el pensamiento de Echeverría está arraigado en nuestra historia cultural, la ecuatoriana, la hispano-mexicana. México es en este sentido el lugar que contiene la mayor densidad para penetrar en las complejas imbricaciones históricas que vienen del mundo precolombino, de la conquista, la colonia, del esplendor del virreinato en el siglo XVIII, la época republicana del siglo XIX, las grandes luchas sociales del siglo XX, desde la Revolución Mexicana, desde Villa y Zapata, hasta los movimientos de Chiapas a fines del siglo pasado. Hay que recordar que estuvo siempre atento Bolívar a esas movilizaciones importantes de la historia. La constitución misma del Estado mexicano, la configuración del poder, el PRI, la Confederación Nacional de Trabajadores, desde lo bajo toledano hasta ese personaje siniestro que se llamaba Fidel Velázquez. Toda la complejidad de la modernidad tardía o el posmodernismo, como quiera llamarse, está en México. Y por otra parte, el pensamiento de Echeverría arraiga en la cultura de Occidente, en el pensamiento crítico de la modernidad, un diálogo siempre abierto y permanente con Heidegger, Hegel, Freud, Sartre, Levi-Strauss, Jacobson, Adorno. El diálogo vivo con Wallerstein, prosiguiendo a Marx, a Benjamin, a Brodel. Seguir en su caso esta línea de pensamiento implicó siempre abrir nuevos espacios, nuevos problemas, enfrentar un desafío apenas explorado, la historia de América Latina, el mundo moderno barroco, el mestizaje, nuestro mestizaje. Y dando continuidad sobre todo a la actitud de asimilación crítica o de la antropofagia, como diría el poeta Osvaldo Andrade, que caracteriza a los latinoamericanos. Como decía Bolívar, voy a citar, son los criollos de los estratos bajos, mestizos aindiados, amulatados, los que sin saberlo harán lo que Bernini hizo con los cánones clásicos. Intentarán restaurar la civilización más viable, la dominante, la europea. Intentarán despertar y luego reproducir su vitalidad original. Al hacerlo, al alimentar el código europeo con las ruinas del código prehispánico y con los restos de los códigos africanos de los esclavos traídos a la fuerza, son ellos quienes pronto se verán construyendo algo diferente de lo que se habían propuesto. Se descubrirán poniendo en pie una Europa que nunca existió antes de ellos, una Europa diferente, latinoamericana. Tenemos que dar continuidad
justamente a esa actitud crítica, de asimilación crítica, de código fáctico. Estamos en un mundo que ha cumplido la expansión de Occidente, un mundo por completo europeizado. Ahí estamos nosotros con nuestra peculiaridad, mestizos latinoamericanos, que aprendimos este arte y esta sabiduría de la código fáctico. Pero nos encontramos en este mundo de manera concreta, singular, y ahora, gracias a Echeverría, con una posición teórica también especial. Estamos en el mundo con un legado potente que nos deja el filósofo, que ya está en el umbral de la filosofía. Está en su legado su tesis sobre la modernidad, sobre el etos barroco, sobre el mestizaje. Una compleja construcción teórico-crítica que no tiene antecedente en América Latina. Y está su inclaudicable resistencia a las formas de dominio del poder capitalista, del despotismo político, está su interés vital, su ética. En este árbol que se va a sembrar, justamente esa ética, esa interés vital, nos acompañará para siempre. Muchas gracias. En segundo lugar, las palabras de la doctora Valeria Coronel.